En este vídeo vamos a resolver el problema 2 del examen de Matemáticas de Ciencias Sociales de 2022. Nos dan una función racional de polinomios y nos dicen que calculemos el dominio, los intervalos de crecimiento y los intervalos de la curvatura. Entonces vamos a empezar con el dominio, nos dicen que lo razonemos, ¿vale? O sea que es importante, no vale con poner dominio igual a 4, que yo ya sé que va a ser 4, ¿vale? Bueno, tenéis que decir por qué. ¿Por qué? Pues porque en las funciones racionales el dominio son todos los números reales, lo tendréis que escribir todo, son todos los números reales excepto lo que anula el denominador, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son los números que anulan el denominador? Bueno, pues tenemos que igualar ese valor a 0. Si despejamos este valor, nos sale que x es 4. Por tanto, el dominio de nuestra función son todos los números reales excepto el 4, ¿vale? Pero tenéis que escribir que se resuelve así por el hecho de ser una función racional. Dejo el resultado aquí del dominio en el apartado A y vamos al apartado B. Los intervalos de crecimiento. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos que justificar cómo vamos a resolver este ejercicio. Lo vamos a resolver con la primera derivada. ¿Por qué? Pues porque en la primera derivada se encuentran la primera derivada de la función igual a 0, se encuentran los puntos relativos. ¿Vale? Los puntos relativos son los máximos y los mínimos de una función. Son los que nos van a dar esa información de si está creciendo o si está decreciendo, ¿vale? Por tanto, por eso vamos a hacer esa primera derivada. Derivamos esta función. Entonces, es la derivada de una división, ¿vale? Recordemos esa fórmula. Derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo derivado, dividido entre este denominador al cuadrado. ¿Vale? Entonces, derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Pongo el 1 para que lo veáis, pero no se debería de poner. Y luego en el denominador, x menos 4 al cuadrado. Operamos esto para poder reducir, ¿vale? Esto nos queda 5x menos 20 menos 5x, que se nos van a ir partido el denominador. Lo dejamos bonito y lo voy a enmarcar, ¿vale? Para que nos acordemos bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues ya lo hemos puesto aquí, que teníamos que hacer esta primera derivada igual a 0. Voy a hacerlo aquí. Este denominador pasa multiplicando por 0, así que se nos va y nos queda menos 20 igual a 0. No tenemos ningún valor de x, se nos han ido todos totalmente, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Pues que no existen puntos relativos. Si no existen puntos relativos, quiere decir que no hay un máximo ni hay un mínimo, ¿vale? No hay máximos ni mínimos. Eso significa que la función decrece en todo su dominio o crece en todo su dominio. O sea que no va a hacer un cambio, ¿vale? O crece o decrece, pero tenemos que estudiarlo. ¿Con qué número? ¿Con qué valores lo vamos a estudiar? Con los puntos de no dominio, ¿vale? Con este 4. Si nos hubieran salido puntos relativos, pondríamos estos puntos relativos incluyendo también ese punto de no dominio, ¿vale? Os tenéis que acordar de él. Vale, entonces, aquí nos han salido dos intervalos porque tenemos este punto de no dominio. Nos tienen que salir los dos iguales, ¿vale? Porque este 4 no es un punto relativo. Así que o los dos lados salen crecientes o los dos salen decrecientes. Entonces, sustituimos en la primera derivada. Aquí, por ejemplo, me gusta el 0, que es el más fácil, y aquí ponemos, no sé, el 5. Vale, en la primera derivada es donde tenemos que sustituir, ¿vale? El crecimiento se estudia en esta derivada, por eso la he enmarcado. Entonces, si aquí ponemos un 0, esto nos sale que es negativo. Y si ponemos el 5, nos va a seguir saliendo
negativo, ¿vale? Por tanto, la función es decreciente, tendríamos que decir que la función es decreciente en todo su dominio, ¿vale? ¿Y cuál es ese dominio? ¿O cuál es ese intervalo? ¿Vale? Porque nos piden el intervalo. Bueno, pues desde menos infinito a 4, unión de 4 a más infinito. Tenemos que tener en cuenta ese punto de no dominio, ¿vale? Por eso lo ponemos aquí. ¿Por qué? Porque es un punto en el que no existe función, ¿vale? Por tanto, no puede estar decreciendo en ese punto porque no hay función. Por eso lo ponemos. En el apartado 12 nos piden los intervalos de la concavidad y convexidad, ¿vale? Bueno, he dejado aquí la primera derivada, ¿por qué? Pues porque la curvatura, estamos en el apartado 12, la curvatura se estudia en la segunda derivada. En la segunda derivada igual a 0, ¿vale? Esos puntos de inflexión es lo que vamos a estudiar en este apartado. Entonces vamos a hacer esa segunda derivada. Lo mismo que antes, ¿vale? Derivada del primero por el segundo sin derivar, es decir, 0 por lo que sea, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Vale? Aquí recordad siempre que hay que multiplicar por la derivada de lo de dentro, de este exponencial, ¿vale? De esta potencia. Lo voy a poner para que lo veáis, pero ese 1 obviamente no hay que ponerlo. Vale, y el denominador al cuadrado, ya estaba al cuadrado, así que 2 por 2, 4. Vale, vamos a reducir esto. Nos quitamos este con este, aquí nos quedarían 3, ¿vale? Entonces pues multiplicamos 20 por 2, nos queda 40, partido x menos 4 al cubo, ¿vale? Esta es la segunda derivada. Que tenemos que hacer lo mismo, ¿vale? Lo mismo que antes, tenemos que igualarla a 0. Entonces aquí nos sale 40 igual a 0, no hay puntos de inflexión, ¿vale? No existen puntos de inflexión. Eso no quiere decir que no haya curvatura, ¿vale? Entonces vamos a estudiarla, la curvatura, con el punto de no dominio. Si sustituimos en este primer intervalo, por ejemplo, en el de 0, ¿vale? Aquí en la segunda derivada, ¿vale? Que es donde estamos estudiando, pues nos daría negativo. Eso quiere decir una carita triste, ¿vale? Recordemos que estamos en curvatura y hay que poner cóncavas o convexas. Es una carita triste. Si ponemos, por ejemplo, el 5, que forma parte de este intervalo, aquí nos va a salir positivo. Y eso es una carita feliz, ¿vale? Entonces, ahora tenemos que poner estos intervalos. Entonces, muchas veces hay muchos libros que lo dicen de las dos formas, es decir, a esta la llaman cóncava y a esta convexa, y hay otros libros que a esto lo llaman convexa y a esto cóncava, ¿vale? Entonces, para que no haya confusión, vamos a decir que la función es positiva, es decir, cóncava hacia arriba, ¿vale? Yo siempre lo digo así, cóncava hacia arriba, que es esta, ¿vale? La carita feliz. ¿En qué intervalo? Pues desde 4 hasta más infinito, ¿vale? Teniendo en cuenta ese punto de no dominio, donde no existe función, ¿vale? Y luego la función es negativa, es decir, cóncava hacia abajo, la carita triste, que digo yo. ¿En qué intervalo? Desde menos infinito hasta 4, ¿vale? Esta sería la respuesta de este ejercicio. Os pongo la gráfica de cómo quedaría esta función, ¿vale? Representada. No lo piden, pero yo la pongo para que veáis más o menos cómo queda, para que comprobéis, ¿vale? Realmente este lado ha dado cóncava hacia abajo y este lado ha dado cóncava hacia arriba, ¿vale? Y además se ve que es decreciente en toda la función.